¿Cuál es el arma más poderosa que conocen? Probablemente alguna clase de cañón o bomba. Sí, pero ¿qué tal un arma creada hace cientos o incluso miles de años? ¿Qué dominaba el campo de batalla en aquel entonces? Trebuchets altísimos, lanzallamas antiguos o una mano de hierro gigante que volteaba barcos. Pónganse los cascos y las armaduras y lleven brazaletes por si acaso esto es real. Hoy echaremos un vistazo a las armas antiguas más increíbles que hayan existido. Guacha. Cuando pensamos en lanzadores de cohetes, solemos imaginar armas de alta tecnología que disparan proyectiles. Pero, aunque parezcan modernas, esta idea no es nueva. El primer lanzador de cohetes conocido fue inventado en el siglo XI en China. Luego, en el año 1409, los coreanos lanzaron su propia versión del arma contra invasores, literalmente. Por supuesto, no se espera mucho de un dispositivo con más de 600 años, pero era muy poderoso. A primera vista, el Hwacha no parece mortal, es un carro con palos que salen de una caja. Sin embargo, no son palos, sino 100 flechas explosivas. Básicamente, son cohetes, y la caja es una plataforma de lanzamiento. Cada tubo de papel con pólvora tenía una mecha, como los fuegos artificiales, y todos se conectaban juntos. En lugar de encender cada flecha por separado, se encendía una mecha principal, y las 100 flechas salían al mismo tiempo. Imaginen que están en el campo de batalla y de repente un enjambre de flechas explosivas se abalanza sobre ustedes. No sería nada agradable, ¿verdad? Y escapar sería inútil, porque el alcance de estas antiguas flechas cohete era de unos 530 metros. Para que lo entiendan mejor, es un 38% mayor que el alcance de los arqueros de esa época. Me imagino que los enemigos de los coreanos huían solo de ver este arma. Bueno, discúlpenme, no pude evitarlo. Lanza de fuego. ¿Pueden adivinar cuándo apareció la primera arma de fuego? Parece algo moderno, quizá del siglo XVIII o XVII. Sorprendentemente, las armas de pólvora fueron inventadas mucho antes, en el siglo X. En el año 950, durante las guerras entre las dinastías Song y Jin, se creó en China una arma de fuego, como se le llamaba entonces. Era un arma de asta, similar a una lanza con un tubo de bambú lleno de pólvora y una mecha lenta. Cuando se encendía, el tubo de pólvora lanzaba llamas hacia el enemigo, es decir, era un lanzallamas antiguo. Con el tiempo, la pólvora se fue perfeccionando y con ella la potencia de la lanza de fuego. En una versión, el tubo contenía bolitas que disparaban como una bala. Era una especie de escopeta lanzallamas antigua. Para el siglo XIII, las lanzas de fuego ya no necesitaban una punta y se habían convertido en armas de fuego completamente desarrolladas. Eran tan potentes que una sola descarga de llamas bastaba para herir gravemente a los enemigos. Pero a pesar de lo impresionante, también había grandes desventajas. El arma estaba diseñada para disparar máximo 1 o 2 tiros. Además, su alcance efectivo era de solo 3 metros, por lo que había que acercarse mucho al enemigo. Aún con estas limitaciones, la fama de este nuevo y asombroso arma se extendió rápidamente. Para finales del siglo XIV, las lanzas de fuego ya representaban una amenaza no solo en el este de Asia, sino también en Oriente Medio y Europa. Parece que la gente en todo el mundo estaba literalmente jugando con fuego. Lobo de guerra. El nombre lobo de guerra ya infunde temor incluso a los más valientes. Suena increíble, pero ¿a qué arma le correspondía este nombre? ¿Acaso la gente llevaba lobos reales al campo de batalla? Por desgracia, no. En realidad, era un trebuchet, un arma de asedio medieval que lanzaba piedras y otros proyectiles contra fortalezas y castillos. Aunque no era un lobo de verdad, era enorme, tenía una altura de 18 metros y se considera el trebuchet más grande de la historia. Estos gigantes funcionaban con un contrapeso que se elevaba y se sostenía mediante un mecanismo de disparo.
Cuando se liberaba, el contrapeso caía y la onda se elevaba, lanzando rocas o proyectiles en llamas a cientos de metros de distancia. El lobo de guerra fue creado en el siglo XIV en la guerra entre Inglaterra y Escocia. En el año 1304, el castillo de Stirling, gracias a sus defensas, permanecía como el último bastión escocés de resistencia. Durante 4 meses, los ingleses sitiaron Stirling, bombardeándolo constantemente con proyectiles de plomo, pero no lograron conquistar el castillo. Entonces, Eduardo I, rey de Inglaterra, trajo al lobo de guerra. Este trebuchet fue construido por 5 carpinteros y 49 trabajadores durante más de 3 meses, pero valió la pena. Cuando el lobo de guerra estuvo listo, parece que solo su aspecto fue suficiente para que los escoceses decidieran rendirse. Pero Eduardo no escuchó. ¿De qué sirve construir un juguete si no puedes usarlo? Y lo usó. Según cálculos modernos, el trebuchet lanzaba piedras de 136 kilogramos a 200 metros de distancia a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Es evidente lo que el lobo de guerra hizo con el castillo de Stirling. El muro de la fortaleza escocesa quedó completamente destruido. Bueno, feliz ahora, Eduardo. La garra de hierro de Arquímedes. Pasando de garras pequeñas a grandes, es la garra de hierro de Arquímedes. Según la leyenda, esta antigua arma realmente era como un gran tenedor de metal. Pero, a pesar de su nombre, no arañaba a los enemigos. En el año 214 a.C., durante el asedio de Siracusa, una flota de barcos romanos atacó la ciudad, que ahora forma parte de la moderna Sicilia. ¿Cómo se defendieron? Crearon una enorme máquina con garras. Por supuesto, esta arma del inventor griego Arquímedes fue diseñada para proteger la ciudad de los barcos que se acercaban a sus costas. Las fuentes históricas describían la garra de Arquímedes como una especie de grúa montada en las murallas, equipada con un gancho al final de una cadena al que se fijaba una garra. Esta grúa era controlada mediante un sistema de poleas y vigas. Cuando un barco enemigo se acercaba a las murallas marítimas de Siracusa, la garra descendía sobre él. En cuanto atrapaba al barco desprevenido, los hombres o los mecanismos lo elevaban mediante poleas, levantando el barco. De repente, lo soltaba, y el barco caía rápidamente al agua, rompiéndose al chocar. Incluso si el barco no se destruía completamente, se decía que el gancho lograba voltear algunas embarcaciones y causaba una gran confusión. Aunque las dimensiones de la garra son desconocidas, se han creado versiones gigantes basadas en las pocas descripciones disponibles para probar si era posible. Muchos modelos lograron realmente levantar un barco desde el mar. Esto no prueba que una garra así existiera en realidad, pero tampoco lo descarta. ¿Y qué opinan? ¿Está mal que ahora me den ganas de tener una de estas? El fuego infernal. Hola. No puedo hablar de barcos sin mencionar el fuego infernal. Suena como el nombre de una banda de punk rock, pero los barcos con fuego infernal fueron uno de los armamentos más despiadados. Como su nombre indica, no eran barcos comunes, sino brulotes, barcos llenos de explosivos que se encendían intencionadamente y se dirigían hacia el enemigo. El resultado, una gran explosión y muchas embarcaciones destrozadas. En el año 1585, los barcos españoles rodearon el puerto de Amberes, en los Países Bajos. Los neerlandeses encargaron al ingeniero italiano Federico Giambelli crear una versión de una explosión nuclear del siglo XVI. Giambelli construyó cajas en 2 barcos, en cada uno de los cuales colocó más de 3 toneladas de pólvora, y luego añadió piedras, ganchos y metal para aumentar el impacto destructivo de la explosión. En el primer barco, la Fortuna, la explosión debía producirse mediante una mecha de combustión lenta, pero la Fortuna se desvió de su rumbo hacia los barcos españoles y la explosión causó pocos daños. Sin embargo, quedaba una última esperanza, ya que el segundo barco se llamaba justamente La Esperanza. Este usaba en lugar de la mecha lenta un temporizador basado en un mecanismo de relojería y pólvora que encendía la mecha en el momento adecuado.
Esta vez, el barco llegó justo frente a los barcos españoles y explotó con éxito. La explosión fue tan fuerte que se escuchó a 80 kilómetros de distancia. No es sorprendente que el estallido y los escombros resultaran letales y causaran la muerte de aproximadamente 1000 soldados españoles. La detonación fue tan potente que, según los historiadores, fue la mayor explosión registrada hasta ese momento. Arma nuclear. El fuego infernal fue incluso mejor. ¿Cuál de estas antiguas armas les parece la más increíble? Escriban en los comentarios del video. Gracias por ver.